Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Vamos a ver si... ok. Y vamos a poner el... Ok. Bueno, entonces tenemos, aparte de estas, estos elementos óseos, unos ligamentos que son sumamente importantes, que los deben de saber, que son los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos, ¿sí? Son estos que están acá. O sacrociático mayor y sacrociático menor, ¿ok? Estos ligamentos son muy importantes, ¿por qué? Porque van a delimitar todas estructuras que son unos agujeros por donde salen y entran estructuras de la pelvis y hacia el periné también. Este es el agujero sacrociático mayor, limitado por la escotadura ciática mayor, la espina ciática, el ligamento sacroespinoso y parte del ligamento sacrotuberoso. Y además el agujero sacrociático menor, que es limitado por la escotadura ciática menor, la espina, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso también. Estos elementos que entran y salen de la pelvis, los vamos a ver más adelante, ¿ok? Sin embargo, bueno, les voy adelantando. Acá, por este agujero, van a entrar y salir. Los que salen, obviamente, son las arterias y los nervios. Las partes venosas son las que entran y las partes linfáticas. Pero, principalmente, tenemos el músculo piramidal que sale de acá hacia la región glútea, desde la pelvis hacia la región glútea. Tenemos las arterias y nervios glúteos superiores, glúteos inferiores, el nervio ciático, el nervio femorocutáneo posterior, ¿ok? Son los elementos que salen. También tenemos el nervio pudendo y la arteria pudenda también, que ellas salen de acá, pero de una vez eh, envuelven aquí la espina ciática e ingresan hacia el agujero sacrociático menor para llegar al perineo, ¿ok? Lo que son los nervios pudendos y las arterias pudendas, eso lo van a ver con mayor detalle en macro 2, pero deben ir sabiendo eso de que ingresa de nuevo por el agujero sacrociático menor para llegar hacia el periné. Bueno, tenemos entonces el músculo diafragma de la pelvis o el músculo elevador del ano. Él va a dividir entonces la pelvis desde la base, el piso, hacia el perineo, ¿ok? Ahí es donde está el límite. Les pongo un ejemplo. Recordemos que esta es la línea terminal, ¿ok? De la pelvis. Va a delimitar una pelvis falsa acá arriba y una pelvis verdadera de acá hacia abajo. Y el piso es el músculo diafragma de la pelvis o el elevador del ano. El elevador del ano es el límite entonces entre el periné y la pelvis, ¿ok? Ya en la parte inferior del elevador del ano, pues están los elementos eh, genitales, tanto masculinos como femeninos, que eso lo van a ver en macro 2 también. Pero enfocándonos aquí en las paredes pélvicas, que es lo que corresponde a macro 1, tenemos entonces en la parte posterior y lateral, que parte del sacro, este músculo, que está acá, que es el músculo piramidal, o piriforme o piramidal de la pelvis, ¿ok? Cualquiera de los dos. Él es un músculo que parte desde la cara anterior del sacro hacia el trocánter mayor del fémur y pasa por el agujero sacrocéptico mayor, ¿ok? Tenemos este otro músculo, el coxigio, que él va desde isquiocoxigio, también se denomina, va desde el coxis hacia la espina ciática, ¿ok? Que es esta que está acá. Tenemos el músculo obturador interno, que es este que está acá, rodea todo el agujero obturado. Él parte desde la cara pélvica, la parte interna del hueso coxal, de ese agujero obturado, por eso se denomina obturador interno. Y tenemos un obturador externo que lo vamos a ver más adelante, que él parte desde el mismo agujero obturado, pero desde la parte fuera de la pelvis, ¿ok? Desde la parte externa, por eso se denomina obturador externo. Este músculo obturador interno
él se va a ir hacia la región glútea, pero él pasa por el agujero sacrociático menor, ¿ok? Eso lo vamos a ver cuando veamos glúteos y se va a ver el obturador interno saliendo del agujero sacrociático menor. Y entonces tenemos estos elementos, ya como tal, del músculo elevador del ano, que son tres porciones. Ellos parten desde de este arco tendinoso que está acá, que es un engrosamiento de la fascia de la pelvis, por encima del músculo obturador interno. De aquí se origina entonces el músculo ilio-coccigio, ¿ok? Va desde esta parte, prácticamente desde el ilio, pero realmente desde el arco tendinoso, que es un engrosamiento de la fascia pélvica, hacia el coxis, ilio-coccigio, ¿ok? Luego tenemos este músculo que parte desde el pubis hacia el hueso coxis también, el pubococcigio, acá, y este que llega al agujero que deja para el ano, se denomina el cubo rectal, ¿ok? Eh, este músculo, el elevador del ano, forma parte también de ese esfínter que debe tener para contribuir al tono muscular de ese esfínter rectal. Entonces tiene funciones también con la parte evacuatoria. Aparte de ser el piso de los órganos pélvicos, también cumple una función importante en la evacuación. Entonces tenemos las distintas porciones, el pubo rectal, el pubococcigio y el iliococcigio, ¿ok? Son las tres porciones del músculo elevador del ano. No hay dudas acá con paredes pélvicas. Sí, No. doctor, yo tengo una... Ajá, ¿una duda? Como tal, ¿qué es lo que nos compete, aparte de los músculos que mencionó, aprendernos de la pelvis sin entrar a materia de macro 2? O sea, tendríamos que también saber el diámetro de la pelvis femenina y masculina y todo eso. Bueno, quizás puedes que le den alguna u otra pregunta de las formas de la pelvis, si es ginecoide, androide, pero no más de eso, ¿ok? No más de eso se puede preguntar. Porque, bueno, ya eso forma parte de la parte ósea de la pelvis. Sin embargo, no se pueden extrapolar a preguntar cosas más específicas de obstetricia o cosas así. Sino solamente si es ginecoide, androide y eso, más nada. Porque ya después de allí entra en materia de clínica y eso es más profundo todavía. Pero enfóquense, para el práctico, enfóquense en esta imagen. En esta imagen, aquí les pueden preguntar cualquier cosa, cualquiera de las tres porciones, el elevador del ano, el isquiococcigio o el músculo piramidal de la pelvis o el obturador interno, inclusive el arco tendinoso, ¿ok? Doctor, yo tengo una pregunta también muy breve. Con Ajá. respecto al agujero sacrociático, ahí cuando nos delimita que ahí va a pasar estructura vasculonerviosa y el músculo. Ya sabemos que el músculo es el piriforme. Y este músculo piriforme, la que tiene arriba, nos delimita a otros dos hiatos, ¿verdad? En el agujero sacrociático mayor, nos delimita dos hiatos. Eso se los explico ahorita cuando entremos en región glútea. Ah, ah, Ajá. ok, perfecto. Ok. Doctor, disculpe, pero echando la lámina de osteo, ¿cuál sería la escotadura innominada? La línea innominada será. La línea No, innominada, no, estaba leyendo escotadura. Escotadura innominada. la escotadora innominada. Ah, ok, ok. Eh, que te hablaba ahí del nervio femorocutáneo lateral. Del nervio subaracutáneo. Ok, mira, la La, escotadora innominada. Muy bien que lo preguntas. Creo que en otra lámina la podemos ver con mayor apreciación, pero esa escotadura aquí casi no se ve. Ajá, aquí. Tú sabes que está la espina ilíaca anterosuperior, ¿cierto? Y hay una espina ilíaca anteroinferior, ¿ok? Que es esta que está acá. Esta escotadora que está aquí es la escotadora innominada. Ella es una escotadora que se forma por la presencia del nervio femorocutáneo lateral. ¿Oíste? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el trayecto de los nervios que viene del plexo lumbosacro. ¿Oíste? perfecto. Y Pero, la línea innominada sería la y la línea línea innominada, arcuata. exactamente, esta que está acá,
que me va a dividir entonces la pelvis en una pelvis mayor y menor, ¿ok? O falsa y verdadera. Perfecto. Gracias. A la orden. Disculpe, tengo una duda. Ah, dígame. ¿Se escucha? Sí, sí. Con respecto al oxigio, el piriforme y el obturador interno forman parte de ese diafragma o solamente el elevador del ano. No, solamente el elevador del ano, ¿no? Perdón, Ok, gracias, doctor. perdón, disculpa. El isquiococcigio también forma parte del diafragma, pero el elevador del ano solamente tiene tres porciones, que es el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio, ¿viste? Ok, es decir que el obturador interno y el piriforme no forman parte del No, diafragma. no. Ok. Solamente el isquiococcigio con el elevador del ano. Ok. Otra pregunta, disculpe. Con Ajá. respecto a las paredes pélvicas, el hueso coxigio forma parte de esa pared, ¿verdad? Sí, claro, en parte sí, porque hay presta inserción para el elevador del ano. Tanto Ok, el sacrococcig forma parte de las paredes posteriores óseas del, perfecto. de la pelvis. Doctor, disculpe, el doctor Frank mandó unos cuestionarios y hay una pregunta que me hizo mucho ruido, que él dice que la diferencia entre cintura pélvica de la pelvis ósea. La diferencia Yo entre había entendido que era lo mismo. Ajá, cintura pélvica y la pelvis ósea. la cintura pélvica y la pelvis ósea. Debe ser que quiere incluir dentro de la cintura pélvica las articulaciones eh, coxofemoral, sacroiliaca, y de la pelvis ósea solamente los huesos coxales y sacros, sin incluir las articulaciones. Debe ser que se refiere a eso. Porque la cintura pélvica, bueno, si lo comparamos con el miembro superior, incluye todo eso, pues las articulaciones. Debe ser que se refiere a eso. Habrá que preguntarle si es que se refiere a eso él. Pero es prácticamente lo Doctor, mismo. a mí también me hizo mucho ruido la pregunta que hizo la compañera y tanto investigar, pues, si preguntar esas diferencias, pues porque la cintura pélvica viene a rodear lo que es la pelvis ósea, porque la cintura pélvica está formada por dos huesos sacros, por dos huesos coxales que se articulan con el sacro, mientras Sí, que la pelvis ósea no tiene estructuras exteriores, fue lo que yo tanto investigar. A mí también me hizo mucho ruido esa pregunta. sí, debe ser que la pelvis ósea solamente se limita a los huesos y la cintura pélvica ya engloba también las articulaciones, igual con la coxofemoral. Debe ser a eso lo que él se quiere referir. Y él no les da alguna respuesta con esos cuestionarios. No, calibre No, nada. 10. Cónchale, bueno, pero intente sacarle la respuesta. Pregúntale a ver si es eso. Si con la cintura Son pélvica bastante complejas esas inclu- preguntas. incluye también la articulación coxofemoral y las articulaciones sacroiliacas, los elementos blandos también de la pelvis, como los músculos. Puede ser que se dirija con ese enfoque de esa pregunta. Bueno, entonces continuamos con la parte vascular. Las paredes pélvicas eh, de esta parte arterial de la pelvis es muy vascularizada, ¿ok? Es sumamente importante que sepan eso que es muy vascularizada. ¿Por qué razón? Porque al momento de que haya un traumatismo pélvico en una persona que sea, por ejemplo, arrollada por un carro, una persona que tenga una fractura de pelvis, eso se traduce a una lesión vascular importante y que la persona puede morir, ¿ok? Las lesiones pélvicas, por esta vascularización tan importante que es, como lo están viendo acá, la persona puede fallecer en minutos, ¿ok? Y realmente el control vascular de la pelvis es bastante complejo, sin embargo, se han generado dispositivos para poder controlar esa hemorragia desde afuera, ¿sí? Sin necesidad de abrir el paciente. Eso es algo más avanzado, lo van a ir viendo a través de que pase los semestres, cuando lleguen a cirugía, pero
para enfocarnos aquí en la parte anatómica, vemos que tenemos la aorta abdominal, una arteria ilíaca, que se va a dividir la común en una interna y otra externa. La interna se denomina también hipogástrica, ¿ok? Es el sinónimo de ella, arteria hipogástrica. Y la arteria hipogástrica se va a dividir entonces en ramas parietales y ramas viscerales. Es importante que se lo aprendan así, de esa manera. Ramas parietales y ramas viscerales. Entre las ramas parietales vamos a tener una arteria ilolumbar, que esta que está acá, señalada con el número 1. Tenemos las arterias sacras laterales, son estas que están acá. Además de eso tenemos las arterias glúteas, una glútea superior, una glútea inferior, ¿ok? Una arteria pudenda interna, ya la vamos a ver con mayor detalle cuál es cuál, cuando veamos las relaciones anatómicas. Sin embargo, esto para que vayan más o menos viendo. Y tenemos una arteria umbilical, que ya es una de las arterias que es como parietal y visceral a la vez. ¿Por qué? Porque la umbilical tiene dos porciones, una porción permeable y otra porción obliterada. Entonces, la porción permeable va a dar origen a la arteria vesical superior. Están viendo acá. Y bueno, otras arterias, dependiendo si es hombre o mujer, esto también varía mucho la disposición de las arterias. Hay otras arterias que son la hemorroidal media, la arteria uterina, si es mujer, en el hombre la arteria del conducto deferente. Entonces eso va dependiendo de las relaciones anatómicas que veamos en la arteria. Si llega al útero, bueno, es la arteria uterina. Si va hacia la vagina, la arteria vaginal. Si es un hombre y se va hacia la parte inferior de la vejiga, pues entonces la arteria prostática o la del conducto deferente y así va. Pero en este caso, como estamos en macro 1, pues es como más importante que se sepan son las parietales, ¿ok? Pero tienen que saber de que existen tanto parietales y viscerales y que deben saber que existen, ¿ok? Pero en el parcial práctico probablemente le van a preguntar alguna de las ramas parietales, pero se tienen que saber todas para la parte teórica. Bueno, entonces ya creo que hay un dispositivo encendido. Ok. Bueno. Tenemos aquí entonces la hipogástrica. Esta que está acá. Aquí está cortada la ilíaca externa. ¿Cierto? Bueno, entonces, fíjense acá. Esta que está de número 1 viene siendo la arteria glútea superior, ¿ok? Que se dirige a través del agujero sacrociático mayor hacia la región glútea. Esta que está por acá abajo es la arteria glútea inferior. Ahora, esta que vemos por acá, fíjense que ella va dando la vuelta, rodea aquí la espina asiática y se dirige de nuevo hacia el agujero sacrociático menor para entrar al periné. Esta es la arteria pudenda interna, ¿ok? Esta que está acá, fíjense que se dirige hacia el agujero obturado, viene siendo la arteria obturatriz. Ahora, vamos a entrar en detalle con las viscerales. Esta que está acá es la arteria umbilical. Ella tiene una porción permeable, que es esta, y después de que da la arteria vesical superior, da una porción que es obliterada, ¿ok? Que ya por ahí no pasa sangre, sino que se convierte en un ligamento y va hacia la pared abdominal, que lo van a ver en macro 2. Entonces, la arteria umbilical, la porción permeable, da la arteria vesical superior, y luego continúa como arteria umbilical obliterada. Esta que está acá, por ser un ejemplo femenino, es la arteria uterina. Fíjense cómo llega aquí al útero. La disposición de los órganos pélvicos en la mujer es en la vejiga anteriormente, el útero en el medio y posterior el recto, ¿ok? Entonces tenemos la arteria uterina, posteriormente la arteria vaginal. Fíjense el uréter. El uréter viene desde el riñón, ¿ok? Y él se mete en la pelvis y da una vueltica por detrás del útero y llega hacia la vejiga, ¿ok? Entonces es importante que lo sepan, pero eso se ve con mayor detalle en macro 2. Y esta arteria, que es la arteria hemorroidal media.
La, la arteria hemorroidal media, bueno, está haciendo directamente la hipogástrica. Hay otras arterias que son hemorroide inferior, hemorroide superior, que eso se ve con mayor detalle en macro 2 también. Pero a ustedes les interesan principalmente las parietales, como esta, la glútea superior, la glútea inferior, la pudenda interna, la arteria obturatriz, la arteria umbilical. ¿Ok? Estas son las que más importancia tienen para ustedes en estos momentos. Al igual que, bueno, la ilolumbar, la sacrolateral, y por supuesto diferenciar entre la ilíaca primitiva o común, entre la ilíaca interna y la ilíaca externa, que la ilíaca externa da también unas ramas, ¿ok? Que son la arteria epigástrica inferior y una circunfleja profunda de la pelvis. Vamos a ver acá. Bueno, este es un masculino. Aquí la disposición cambia. Tenemos entonces igual, arteria glútea superior. La arteria glútea, ella siempre sale de la pelvis a través de un espacio puede ser entre el tronco lumbosacro y S1 o entre S1 y S2, ¿ok? Como está acá, saliendo la arteria glútea superior. Y la glútea inferior sale muchas veces entre el ramo ventral del plexo sacro, entre S2 y S3, ¿ok? Entonces, eso es una de las formas de cómo identificar cuál es la glútea superior y cuál es la glútea inferior. Porque sale a través de esos ramos. Bueno, entonces tenemos, aparte de las ¿Puedo parietales, volver a bueno, repetir, por favor? ¿cómo? ¿Puedo volver a repetir de dónde salen, por favor? La glúteo superior e La glútea inferior. superior sale algunas veces sale entre el tronco lumbosacro y S1, o algunas veces entre S1 y S2. Y la glútea inferior sale de S2 a S3. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces la arteria obturatriz, esta que está acá, se dirige hacia el agujero obturado. Tenemos la misma arteria umbilical, que ya se convierte después en arteria vesical superior. Tenemos, bueno, otras vesicales inferiores, la rectal media o hemorroidal media. Y siempre hay otras arterias más viscerales que no les competen en estos momentos. En estos momentos es que se enfoquen más en las ramas parietales. Pero tienen que saberlos todos. ¿No? Ya les venía explicando, tienen que saberse todas las ramas, tanto parietales y viscerales, por si se las preguntan. ¿Ok? Y bueno, la parte venosa es igual a la misma disposición. O sea, una vena glútea superior, una vena glútea inferior, todas ellas forman igual con la vena hemorroidal media, la vesical superior, la vena obturatriz, la vena ilíaca interna, se une con la vena ilíaca externa y forma la vena ilíaca común. ¿Ok? Luego drena en la vena cava inferior. Es sumamente sencillo esa disposición del drenaje venoso. Bueno, entonces vamos con el plexo lumbosacro. El plexo lumbosacro es un poco complejo, sin embargo es sencillo de ubicarse qué secciones da cada nervio, ¿no? Por ejemplo, el nervio hipogástrico e el inguinal son ambos nervios que discurren por la pared abdominal y ellos nacen directamente del L1. ¿Ok? El ramo ventral es L1. Está el génito femoral o génito crural que nace de L1 a L2. El nervio obturador que nace de L2 a L3, perdón, de L2 a L4 nace el nervio obturador. Y igual que el nervio femoral, que nace de L2 a L4. Y tenemos también un plexo sacro, que está en comunicación, un tronco lumbosacro, que es este que está acá, entre L5 y S1. Y forma varios nervios, como el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio ciático, que es el ramo nervioso más grueso y largo que hay en el cuerpo humano. Tiene dos componentes, un componente tibial y un componente peroneo común, o un componente también ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. ¿Ok? El interno es el tibial y el externo es el peroneo. Y un nervio femorocutáneo posterior y un nervio pudente. ¿Ok? Bueno, si lo vemos acá,
con toda su trayectoria. Tenemos el nervio iliohipogástrico, que él discurre por toda la pared abdominal, al igual que el nervio ilioinguinal. ¿Ok? Tenemos entonces este nervio que está acá, que es el fémuro cutáneo lateral, que es lo que estaba preguntando la compañera, con la escotadora innominada. La escotadora innominada, bueno, ya vimos que es entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Esa escotadora, allí es por donde pasa el nervio femorocutáneo lateral. Recordemos que ahí este ligamento, que es el ligamento inguinal, tiene como 7 nombres aproximadamente este ligamento. Sin embargo, bueno, por lo menos que se sepan que es el ligamento inguinal, suficiente. Que va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina del pubis. El nervio femoral, del L2 a L4, él pasa por encima del músculo ilíaco, acá en la fosa ilíaca, y se dirige hacia el triángulo femoral. Ya lo vamos a ver con mayor detalle en músculo. El nervio obturador, que se va hacia el agujero obturado. Los nervios glúteo superior, inferior. Tenemos bueno, el ciático, que ya lo vamos a ver en el región glútea más adelante, y se lo sigo explicando con más relaciones anatómicas. Bueno, igual Doctor, acá. Ajá, disculpe, ¿la espina del pubis es lo mismo que el tubérculo del pubis? sí, esto que está acá, Ok, gracias. la orden. Bueno, tenemos entonces los nervios ilioinguinal, hipogástrico, que son estos que están acá. Este, que es el femorocutáneo lateral, que vemos cómo se dirige acá hacia la escotadora innominada. Este que está acá saliendo por el borde externo del psoas mayor, pero por encima del músculo ilíaco, es el nervio femoral, ¿ok? Nervio femoral. Y este que perfora el psoas mayor es el génito crural, ¿ok? Eso sí, nunca se les puede olvidar. El que perfora es el génito crural, que perfora el psoas mayor. Y el que sale por un lado es el nervio femoral, ¿ok? Pero el nervio femoral como tal no perfora al No, iliosoas. Ok. no, recuerda que estos son dos músculos diferentes que luego se unen. El psoas mayor y el músculo ilíaco. El nervio femoral no perfora el psoas, pero sale por un lado y pasa por encima del ilíaco, ¿ok? Y el génito crural, que es este que está acá, que es el que perfora el psoas mayor, ¿ok? Bueno, entonces entramos en la región glútea. Recordemos que, bueno, está compuesto prácticamente por este gran músculo. A ver cuánto tiempo nos queda. Ahora nos quedan 5 minutos. Vamos a ver si terminamos en ese tiempo. Tenemos entonces el músculo glúteo mayor, que es un músculo bastante ancho y potente, que va desde la cresta ilíaca, el ligamento sacrotuberoso, la cara posterior del sacro, la tuberosidad isquiática, hacia la línea áspera, ¿okay? La línea, eh, la cresta glútea, en el hueso fémur. Este es un músculo bastante potente que genera es la extensión de la cadera y está cubriendo prácticamente a todos estos músculos que se encuentran en la profundidad de él, que ya lo vamos a ver con mayor detalle. Este es el músculo glúteo medio. Él va desde la ala de la pelvis, perdón, la ala del ilion, pero entre las líneas glúteas anterior y posterior, ¿ok? El glúteo menor, que va entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Ambos se van a insertar en el trocánter mayor, ¿ok? Y luego tenemos entonces otros músculos, que son los músculos rotadores de la pelvis, ¿ok? Que son 6. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y nos falta uno. Ya se los voy a decir cuál es. Este que está acá, que está saliendo del agujero sacrociático mayor, si lo ven acá, la espina ciática, aquí viene la escotadora ciática mayor, bueno, este es el agujero sacrociático mayor, es el músculo piramidal, o piriforme, piramidal de la pelvis, como lo quieran llamar. Inferior a él, acá en la espina ciática sale un músculo que es el músculo gemelo superior, que va a ser el trocánter mayor, y este que está aquí es el músculo obturador interno. Fíjense que él sale desde el agujero obturado, pero desde su parte
pélvica, la parte interna, por eso se denomina obturador interno, y él sale a través del agujero sacrociático menor hacia el trocánter mayor, ¿ok? Tenemos entonces el gemelo inferior, que sale desde la tuberosidad isquiática, igual por debajo del obturador interno. Por lo general, estos dos músculos, el gemelo superior y el gemelo inferior, se insertan en el tendón del obturador interno también. Y desde la parte inferior, entonces, la tuberosidad isquiática, la cresta intertrochanteria, el cuadrado femoral, ¿ok? Todos estos músculos son los rotadores externos de la pelvis, de la articulación coxofemoral, ¿ok? Ahora, nos falta uno que es el obturador externo. Eso lo vamos a ver en otra imagen, ¿ok? Aquí en esta imagen no se ve porque él está profundo. Él está entre los músculos, estos que están viendo acá, y profundo también los músculos que están anteriores en la parte anterior del muslo, ¿ok? Entonces no se ven aquí muy bien. Sino que se tiene que hacer unos cortes específicos aquí del cuadrado femoral para poder verlo. Pero sí lo vamos a ver en otras láminas, cuando veamos muslo. Bueno, entonces tenemos lo que estaban preguntando ahorita, un hiato suprapiramidal, que está por encima, el músculo piramidal, y otro hiato infrapiramidal, que está por debajo del músculo piramidal, ¿ok? Por el hiato suprapiramidal va a salir la arteria glútea superior y el nervio glúteo superior. Él va a estar realmente entre un plano entre el glúteo medio y el glúteo menor, ¿ok? Fíjense que aquí hay que cortar el glúteo medio para poder ver esas estructuras vasculonerviosas. Y el paquete vascular nervioso, glúteo inferior, pasa por debajo del hiato infrapiramidal para inervar el músculo glúteo mayor. Fíjense como aquí está el nervio glúteo superior y aquí está la arteria glútea inferior, ¿ok? La arteria glútea inferior va a dar varios ramos, un ramo para el nervio ciático, que es este que está acá, y este otro ramo isquiático, ¿okay? Que va a acompañarlo descendiendo por la parte posterior del muslo. Aparte de eso, bueno, del nervio ciático como tal, que es este nervio bastante grueso que sale por debajo del hiato infrapiramidal, es impelable, o sea, si se los preguntan. Pero en la parte medial de él tenemos este nervio, que es el femorocutáneo posterior, ¿ok? La parte interna tenemos este nervio más delgado. Ahora, si vemos por acá, está saliendo un nervio del agujero sacrociático mayor, pero a su misma vez se está metiendo por dentro del agujero sacrociático menor, se va hacia el periné, es el nervio pudendo interno, ¿ok? Acompañado también con su arteria pudenda interna, ¿ok? Entonces tienen que tener en cuenta eso de que el agujero sacrociático mayor sale, el paquete vascular nervioso pudendo interno, pero rodea la espina del ciático, la espina ciática, para dirigirse al agujero sacrociático menor y entrar al perineo, ¿ok? Todos estos son los elementos que entran y salen de los agujeros sacrociáticos mayores y menores.